El caos no es el fin, es el inicio de la creatividad. Para crear, primero hay que destruir. La creatividad en su estado más puro, crudo. Crudo y creativo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Crudo y Creativo. El día de hoy tengo el gusto y el honor de contar con un viejo amigo, si es que puedo llamarlo, puedo llamarlo viejo amigo. Además que es un gran publicista y un director digital. Para mí es un honor y un placer que estés aquí, Andrés. Bienvenido. Amigo querido, qué gustazo y muchas gracias por el espacio. Aquí pues convocados para hablar de esto que nos une, que es del marketing y la publicidad, ¿no? Así es, chévere, qué chévere. La verdad es que vuelvo a repetirlo. En serio, muchas gracias por venir. Siempre ha sido así. Quiero que decirles que él siempre ha sido así, siempre abierto y dispuesto a trabajar desde que estábamos en la U. Sí. Las campañas, las ideas, siempre fue así es. Entonces para mí créanme que es un honor y un poco nostálgico y chévere que esté aquí, Andrés. Encantado, amigo, encantado. Bueno, como ya lo hablamos antes de comenzar a producir este podcast, te había dicho más o menos como qué te gustaría hablar. Y me dijiste que te gustaría hacer como que un análisis de cómo ha ido evolucionando nuestra hermosa carrera de la publicidad a través del tiempo. Ya que actualmente estamos viendo un tema de transiciones, ¿no? O sea, de venir de lo tradicional, que era la televisión, la radio, la prensa escrita, a pasar a la parte de las redes sociales y ahora que no sabemos en qué dirección nos va a llevar la inteligencia artificial. Así que yo te tengo un dato. Dicen que para este 2025 solamente el 25% del gasto publicitario está en lo que es el tema tradicional. ¿Qué te parece esos presupuestos y qué te trae de recuerdos de todo lo que se manejaba antes en la publicidad? Bueno, la verdad es que no me sorprende que estemos apenas con este porcentaje de inversión en los medios tradicionales y seguramente va a ir a la baja, eso es un hecho. Pero también me llama mucho la atención y me acuerdo justamente de lo que tú dices de la universidad. Creo que nosotros somos de esa generación afortunada, los millennials, que tuvimos la posibilidad de vivir todo el proceso de transición analógica a digital. De hecho, cuando nosotros estábamos en la universidad, ¿recuerdas? Solo teníamos internet en las salas de ofimática, no tenías internet en la casa, tenías que contratar a través de la línea telefónica y salían unas cuentísimas y era un drama. Entonces, fue evolucionando todo esto y nosotros pudimos verlo directamente. Y en ese sentido, pues ahora estamos palpando lo que es la inteligencia artificial y también es chévere poder haber entendido todo este recorrido porque yo siento que nos da a nosotros mucho más argumentos, herramientas, formas de entender algunos mensajes que probablemente son difíciles de entender para las nuevas generaciones. Y en ese camino, pues nada, creo que es innegable, es indudable y es imparable el avance de la tecnología. No se puede hacer nada contra eso, más bien yo creo que es positivo empezar a verlo en la manera en la que nos puede ayudar a optimizar el trabajo, a ser más eficientes, a invertir menos recursos y nada, pues más bien con toda la expectativa de que esto pueda ser más bien en beneficio del ser humano y tomándolo con pinzas para que deje de ser también algo que nos corrompa o que nos pueda afectar de manera pues negativa, ¿no? Sí, totalmente. Y en el plano tradicional, ¿qué crees que es de las primeras cosas que, si bien es cierto que estamos viendo que se está perdiendo esos espacios tradicionales como la televisión y la radio, ¿qué crees que uno de estos dos lados sea el primero en que tal vez, no sé si desaparezca? Bueno, te voy a comentar una experiencia que tuve. Mi mamá trabajó, yo de hecho me acerqué al mundo de la publicidad gracias a que mi madre trabajó en una de las primeras agencias de publicidad aquí en el Ecuador, que era Citra Publicidad. Ella fue copy creativa ahí en esta agencia de publicidad y cuando yo era niño tuve la oportunidad de visitarle varias veces en la agencia y conocí los departamentos de arte. En ese caso, en ese momento no existían los diseñadores gráficos, eran artistas de la Universidad Central o todo a mano. Claro, eran artistas, habían estudiado artes. Y los artistas iban y te hacían las letras, te tomaban las fotos, te pintaban. Era un estudio de arte, así tal cual. Y era súper interesante el ver ese proceso. Yo me apasionó mucho eso y dije, yo quiero esto. Ahí dije, yo quiero hacer esto. Pero en el camino, claro, llegan las computadoras
y empiezan a evolucionar las cosas y los artistas de ese momento se empiezan a convertir en esta nueva carrera que empezaba, que era el diseño gráfico. Así es. Entonces los pintores, artistas empiezan a transformarse en diseñadores y esto comienza justamente a generar un cambio. Este es el primer paso que justamente se dio a través de la llegada de las computadoras, pero ahora mira lo que está pasando, ya incluso el tema de la inteligencia artificial está empezando a generar imágenes autónomas apenas con un prompt, y muchas personas que, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo conocimientos de programación, hemos tenido acceso a programar cosas, que creo que también es parte de este recorrido y este camino. Yo creo que todo se basa sobre todo en que los seres humanos debemos poder tener esa flexibilidad de adaptarnos, lo cual nos cuesta muchísimo. Te voy a poner un ejemplo ahorita. En la oficina estamos migrando de correo de Microsoft a Gmail. Ok. Me están incendiando todos. Todos me están incendiando. Es así, pero lo peor que les puede haber. Es que es una locura porque cuando ya estamos esquematizados y estamos acostumbrados a una cosa, pasarnos a otra, hay que romper muchas barreras y muchos estereotipos mentales, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es eso, ¿no? La posibilidad de ser abiertos a la adaptación, al cambio, porque independientemente, como bien te mencionaba antes, justamente creo que la tecnología es imparable. Va a seguir avanzando, nos guste o no, quieras aprender o no quieras aprender, te vas a quedar fuera del tren nomás. Es así de sencillo. Tal cual. Sí. Bueno, ya viendo un poco el tema de lo tradicional, yéndonos un poco a la actualidad, ¿no? El tema digital. Nos dicen que para el 2025 el 68 al 75% del presupuesto global de publicidad solo se va al tema digital. ¿Qué tan beneficioso es hacerlo casi todo en digital ahora? Yo creo que estamos empezando a vivir algo, y lo he visto en estos últimos meses, que creo que se está sobresaturando de información. Y siento que también, a ver, las marcas no están compitiendo con otras marcas en comunicación. Las marcas están compitiendo con todo el mundo, contigo, conmigo. Estamos compitiendo con todos los generadores de contenido. Con todo contenido que se cree en redes sociales estás compitiendo. Y mucho más con la llegada de TikTok. TikTok vino a romper no solo las reglas del marketing digital, sino incluso las reglas de la comunicación del ser humano. Es una cosa bien interesante, porque tú estás buscando de alguna manera tratar de conectar con otras personas, pero a la vez te estás alejando lo más posible. Y ahora somos seres que nos hemos, creo que autoaislado. Creo que también mucho influyó el tema de la pandemia. Sí. Pero yo me acuerdo que convocarse para algo, para una reunión, para algún tipo de actividad, era algo permanente. Ahora es un tema muy esporádico, y tú, con el hecho de tener presencia en digital, ya lo das como por sentado. Entonces, ese tipo de temas está sobresaturando, creo que la información, la comunicación, y se está empezando ya a ver en las nuevas generaciones que el déficit de atención ya es una norma. Sí, total. Les cuesta Todos mucho, con TDAH. Les cuesta mucho concentrarse en un libro. Leer un libro es un reto, pero gigantesco para los chicos. Entonces, siento que también ese tipo de temas está empezando ya a llegar a un punto que probablemente, no sé, ya llegamos a un momento en el que digamos, quiero alejarme de esto. Por ejemplo, las personalidades de Hollywood, seres famosos, tienen estos famosos teléfonos que son los teléfonos tontos, creo que se llama, que solo te reciben y mandas llamadas, no tienen redes sociales. Voy a mencionar una marca, es como los Nokia de antes, que cuando estábamos en la universidad nos servían para mandar un mensaje o para llamar, y se acabó. Tal cual. Y están de moda ahora, son carísimos, están de moda, y es extraño. Regresar al tema análogo ahora se vuelve como un aspiracional. Total. Están volviendo el tema de los discos de acetato. Así es. Entonces, es un poco también desconectarse de la tecnología un poco, ¿no? Justamente con lo que dices y la sobresaturación que está existiendo en la parte digital. Justo yo, antes de comenzar el podcast, te había dicho que tenía una idea en la que yo creo que el tradicional no va a morir. No. Más bien se va a volver estratégico. Sí. Porque obviamente el marketing tradicional, justamente cuando tienes tanta saturación, hacer alguna activación o alguna gran idea in situ, ya sea en supermercados, en cines, en teatros, nos va a lograr justamente a conectar con la gente. Entonces, lo que sí nos va a lograr hacer es ser más estratégicos, pero yo creo que no va a morir. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la publicidad y el marketing
se van a transformar según cómo los medios se transformen. Por ejemplo, a mí me llama mucho que la televisión abierta todavía siga captando la atención de la gente y tengamos unos altos índices de rating. Es como bastante arraigado. Sí, arraigado a la cultura. Uh-huh. Pero lo que me llama la atención de eso no es que todavía tenga altos índices de rating, sino que los dueños de las televisoras no hayan pensado en evolucionar el modelo. El modelo sigue siendo exactamente el mismo de hace 30 años, de hace 40 años, de 50 años. Es exactamente el mismo. No han pensado en evolucionarlo a pesar de que la tecnología te está exigiendo. Uh-huh. Y me ha llamado la atención justamente ver que en estos últimos meses que he tenido la oportunidad de, por curiosidad, ver canales de televisión abierta, no hay pauta. Casi no hay pauta, es muy bajito lo que se da de pauta. Mucho es a veces, por ejemplo, campañas de gobierno, lo que hay bastante pauta, y marcas que son extremadamente grandes que por historia han pautado en televisión, pero ya no es la pauta que había antes, ya el tema de comunicación a través de la televisión ya no es el mismo. Entonces, yo pienso que va a ir transformándose según cómo se evolucionen los medios, pero sí va a haber esa necesidad de conectar con la realidad. Creo que las personas necesitamos a veces también lo que tú decías, o sea, probablemente tener un tema un poco más cercano, un tema un poco más real, regresar tal vez en cierto momento a cosas que son más tradicionales, igual en función de los medios, pero tradicionales como una conversación, una charla, encontrarme con alguien, verme a los ojos. Son cosas que estamos dejando de lado y cada vez el ser humano necesita más porque somos gregarios los seres humanos. Totalmente. Necesitamos eso, encontrarnos con otras personas. Por eso están de moda estos clubes de running y coffee parties. Tal cual. Eso es una respuesta a las redes sociales. Una respuesta a las plataformas de citas que uno ya no quiere tener conexiones así, quieres conocer gente. Eso es lo que está pasando. Tal cual. Y pasándonos de lo digital a, bueno, ya lo hemos mencionado por encima, el tema de la inteligencia artificial, que digamos que está siendo el presente y el futuro de no solo la comunicación o la publicidad, sino absolutamente de todo ámbito en la sociedad. ¿Qué opinas tú de todo esto que eventualmente podría dejar sin trabajo a algunas personas si es que no se logran adaptar? ¿Qué podría ser de esas personas y qué podría ser de todos estos trabajos, o como el nuestro, por ejemplo? Sí. ¿Podría llegar a reemplazar realmente o creemos que en la parte creativa sí o sí debe estar también involucrado el humano? Bueno, yo personalmente creo, y es lo que te mencionaba hace un rato, creo que si es que nosotros nos autoaislamos de esto, definitivamente vamos a quedar al margen. Esto es tal cual como cuando, qué sé yo, llegó el teléfono. Uh-huh. O sea, había expertos que identificaban este momento que estamos viviendo de la humanidad, de la inteligencia artificial, con el momento en el que se vivió el proceso de la máquina de vapor, de la revolución industrial. Entonces estamos justamente en ese momento, pero esto le estás multiplicando a la n potencia, es un crecimiento exponencial, no es secuencial como en ese momento, porque ahorita tú tranquilamente, una persona en su casa, en su dormitorio, puede crear una aplicación sin conocimiento, como te mencionaba, y puedes llegar a todo el mundo. Eso es algo que en realidad es exponencial. Entonces yo tuve la fortuna de involucrarme con la inteligencia artificial cuando salió ChatGPT, el día que salió ChatGPT, y desde ahí lo he utilizado todos los días hasta acá. Son ya casi 3 años que lo he estado, pero utilizando todos los días, probando, experimentando, curioseando, y personalmente a mí me ha ayudado muchísimo en un montón de cosas, a nivel operativo, a nivel de aprendizaje, a nivel de conocimiento, a nivel de simplificarme el tiempo. Acabo de hacer una maestría y justamente yo tenía mi trabajo, daba clases y recibía clases. No hubiese podido hacerlo sin la inteligencia artificial, porque tenía que preparar todas las clases para mis alumnos, tenía que preparar mis trabajos también a la vez y tenía que organizarme en temas de trabajo. No significa que tú simplemente cojas y le dices, hazme una estrategia y ya, y presentas eso. No puedes darte el lujo, porque también ya del otro lado la gente no es tonta. Totalmente. Obvio, te estás entendiendo qué es lo que está pasando por allá. Pero sí te permite operativizar un montón de cosas, te permite hacerlo de una manera mucho más rápida, efectiva. El proceso de conocimiento es sensacional, procesar datos, subir información, a mí me encanta. Pero por otro lado hay cosas que lo que tú acabas de mencionar me parece clave. Yo creo que se cruzó una línea y esa línea no debemos cruzarla, que es la línea de la creatividad humana. La creatividad humana es la máxima expresión
del ser humano, de su existencia. Así es. Tú no puedes comparar algo creado con un ChatGPT versus la Capilla Sixtina, por ejemplo. Totalmente. Y es justamente en ese límite que nosotros debemos entender que estamos jugando con fuego, porque cuando empezamos a crear este tipo de cosas, se vuelve una producción en masa, se vuelve una producción sin corazón, que es justamente lo que define a la creatividad, porque atrás hay personas, hay seres humanos que han tenido experiencias, que han vivido, que han podido conocer cosas, y eso te permite a ti generar cosas. Entonces, yo creo que ahí estás topando un punto valiosísimo, y por ejemplo en nuestra carrera, y antes lo habías mencionado, que nos estamos deshumanizando cuando en nuestra profesión las marcas siempre nos dicen que quieren ser más humanas, y aún así nos piden generar ciertos contenidos con inteligencia artificial, cual me parece un error. Sí. Más bien utilizar la inteligencia artificial como un insumo, como una herramienta que nos ayude a acelerar procesos, pero sin dejar de lado todo el proceso creativo que conlleva generar una campaña o una idea puntual, y sobre todo, por ejemplo, las producciones. A mí me parece indispensable que las producciones aún deben ser humanas. Es decir, generar una película, generar un comercial, generar un documental, tiene que sí o sí tener el contenido del ser humano contándote la historia. Por más que hay un guión detrás, que hay algo esquematizado, pero te está contando una historia para lograr empatizar con la gente. Sí. Entonces yo creo que no podemos dejar eso de lado. Lamentablemente, también hay otro tema justamente que es paralelo, que es el tema de los presupuestos. Cuando una empresa te dice, necesito que me hagas un Chronopost para todo el mes con diferentes personas y dices, ok, te voy a mandar el casting y es la propuesta y no me alcanza, no tengo presupuesto, ¿cómo hago? Entonces, evidentemente la IA se vuelve un aliado para ese tipo de empresas que cuentan con presupuestos limitados. Pero por otro lado está lo que tú mencionas, hay un factor positivo y negativo. El tema positivo es que tú puedes hacer con poco presupuesto o nada de presupuesto, realmente unas producciones que están de muy buena calidad, pero lo negativo es que la gente se empieza a cansar de eso, empieza a ver a las marcas como algo lejano, como algo totalmente inerte. Y yo creo que hay un fenómeno, no me acuerdo cómo se llama, pero es un fenómeno en el cual cuando humanizan a los robots, cuando, por ejemplo, nosotros hemos visto en estas películas donde hay un robot que es medio antropomorfo y demás, hay un sentimiento que nosotros tenemos los seres humanos como de una incomodidad extraña. Total. Es porque dices, por más que se parezca a un ser humano, no termina de ser. Y es como una incomodidad, es una cosa extraña. Total. Y siento que eso está pasando mucho ahora con la inteligencia artificial. Total. La gente identifica, a pesar de que los niveles y la calidad cada vez es mucho mejor, pero te das cuenta que no es un ser humano. Es que no termina de transmitirte esa emoción, esa sinceridad de lo que está diciendo. Sí. Por algo, y valga decir, por algo tenemos actores. Sí. A los que, por ejemplo, contratamos para contar una historia determinada que quiere motivarte, quiere hacerte reír, quiere hacerte llorar, quiere hacerte concientizar de alguna cosa. Es importantísimo eso. Y, por ejemplo, tú decías anteriormente que TikTok vino a revolucionar un montón de cosas. Por ejemplo, TikTok me parece que es una herramienta que puede utilizarse en campañas sin mayor presupuesto. Simplemente, obviamente, tendrás que contratar a una persona y vendrá la habilidad creativa de nosotros, donde contamos historias que empaticen con la gente, pero sin romper esa brecha de no hacerlo humana, de poner esa cortina que no nos va a dejar empatizar con la marca. Y eso me encanta, lo que acabas de mencionar es genial, porque TikTok es una vitrina que ha empezado a dar voz a mucha gente común y corriente que está haciendo sus cosas del día a día, y para nosotros publicistas y marqueteros desde el otro lado es interesante el poder tener, por ejemplo, tengo un cliente, necesito creadoras de contenido que sean mujeres diseñadoras de interiores. Tú puedes llegar a ese nivel de especificidad. Arquitectos de no sé qué, ingenieros en el sistema, abogados, economistas, no sé qué, porque todo el mundo está empezando a crear contenido porque es una vitrina para vender. Entonces, me parece genial también que por un lado tengas esto que es absolutamente real, y se vuelve pues ya una norma, el famoso UGC, que es justamente la posibilidad de darle esa voz a los usuarios normales y que digan cómo se sienten ellos a través de su vivencia conviviendo con las marcas. Me parece que eso es muy real y es loco porque, como ves, al momento en el que evoluciona la tecnología tenemos estos dos puntos. Por un lado, las imágenes creadas con inteligencia artificial que están generándose mucho, pero por otro lado, personas comunes y corrientes que están con su teléfono haciendo cosas con un teléfono que no es de alta gama, sin buena iluminación, sin un guión y que tiene millones de reproducciones. Es que, ¿por qué tienen más reproducciones? Simplemente porque se ve auténtico. Sí.
Porque yo estoy viendo a través de mi celular que esa persona está haciendo seguramente lo mismo que yo hago en mi día a día. Sí. Entonces, ¿qué más cercano que eso? ¿Qué más empático que eso? ¿Qué más cálido que eso? Sí. Entonces, yo creo que sin duda alguna, si bien tenemos varias herramientas en la actualidad, creo que es indispensable que no muera la parte humana. Sí. Porque si no... No sé, creo que se nos va a ir de las manos y no solamente en el tema de comunicación. Pero si te fijas también yo creo que es un fenómeno súper interesante el hecho de que está obligando a la publicidad a volverse más real. ¿Por qué? Sí. Cuando nosotros éramos niños, cuando estábamos creciendo y aprendiendo un poco también este mundo y demás, yo me acuerdo que se ponía muy de moda los famosos jingles y uno se le quedaba el jingle de qué sé yo, de Deja o de las salchichas o del cereal. Con mis goodies soy feliz. Claro, total. Pero lo que te quedaba y lo que te impactaba es que primero que era un comercial animado. Así es. Y segundo que había un jingle muy, muy pegajoso. Totalmente. Pero tú dime así, en toda la carrera de publicista, con un solo personaje que hayas empatizado y te hayas sentido identificado en toda tu vida de algún comercial. ¿Con uno? No, creo que no. Cero. Creo que no hay ninguno. Cero. Pero tú ahora puedes sentirte identificado y empatizar con creadores de contenido. Totalmente. Yo digo, este man un poco refleja lo que soy, su vida es un poco lo que su forma de pensar y demás. Entonces yo creo que justamente la publicidad va a tender a eso, a tratar de acercarse más a lo humano, a tratar de mostrar cosas reales, a tratar de sobrevender menos, a tratar de que la espectacularidad que siempre ha sido de la publicidad, creo que vamos a tener que ser un poco más mesurados en eso, o utilizarla para cosas reales, como dices tú, por ejemplo, en un evento, en algo como real. Total. Estos festivales de drones, no sé, cosas por el estilo. Totalmente. Pero en la comunicación la gente necesita ya conectarse con otras personas. Es que justamente, y creo que la publicidad está eso, para emocionar. Sí. Para entretener inclusive, porque la gente no está esperando comprar un producto solamente porque lo necesito, sino por lo que me hace sentir, por la experiencia que yo voy a tener. Y en eso la publicidad es indispensable. Sí. Y por eso tiene que ser humana. Y si bien vamos a tener algunas herramientas digitales o la inteligencia artificial, debemos ser estratégicos en cómo utilizar cada una de ellas, porque las campañas no tienen por qué ser solamente de un lado u otro, sí. Porque la experiencia tiene que ir en todo lado. Por algo a veces se dice en 360 que no es tan así, pero creo que la experiencia de las personas no puede solo quedarse en una pantalla. Sí, y yo creo que, por ejemplo, en esa misma línea, medios como el cine no van a desaparecer. El cine probablemente evolucione con tecnologías nuevas, como lo que está pasando con este Sphere, que es una cosa pero loquísima, pero no va a cambiar, porque lo que la gente va ya es para conectarse con historias. Entonces, ¿qué es la historia que justamente tú no puedes contar en 30 segundos? Para desarrollar y para generar esa empatía, te vas y te desconectas de tu vida, de tus obligaciones, del trabajo, de lo que sea, para estar en ese momento conectado con una historia que te hace sensación. Por eso justamente, y es un poco como hemos manejado nosotros igual desde el mundo de la publicidad, que tiene mucho que ver también con esto, el tema de los arquetipos, el tema de la narrativa, el tema del storytelling, porque tú tienes que conectar con seres humanos que finalmente son los que están al otro lado de la pantalla. Entonces, yo creo que, por ejemplo, y me llama la atención que prácticamente, a pesar de estos avances tecnológicos como las pantallas IMAX o el sonido, el cine prácticamente no ha evolucionado en más de 100 años. Entonces es una locura, porque justamente ahí está la muestra de lo que está buscando la gente, que es conectar con otras personas a través de esto, ¿no? De imágenes, de video, de historias. Total. Y un poquito como para ir cerrando, te quiero hacer una pregunta. Si en 20 años miras hacia atrás, ¿cómo crees que recordarás la publicidad de hoy? Si en 20 años miro hacia atrás, ¿cómo recordaría la publicidad de hoy? Imagínate estar en el 2045. Yo les decía justamente en clases a mis alumnos del otro día, yo creo que nosotros estamos asistiendo a un momento histórico de la humanidad y estamos en primera fila. Entonces, yo lo que les decía es, procuren estar con los ojos bien abiertos, porque esto no se va a repetir. Yo no sé lo que vaya a pasar en 5 o en 10 años, pero en 3 años el cambio ha sido brutal. Y no sé lo que vaya a ocurrir en 10. Tengo una idea de lo que pueda pasar, pero si es que regreso a ver en ese tiempo, imaginándome lo que sea del futuro, sé que diré, así como cuando yo era niño y recuerdo que vimos un cometa o el terremoto o lo que sea, voy a ver eso. Yo pude vivir
uno de los tiempos o de los momentos de transformación más grandes de la humanidad, porque sé que va a ser así. No va a afectar únicamente a la industria de la publicidad, del marketing, va a afectar a las comunicaciones, va a afectar a las maneras de relacionarnos, va a afectar a la medicina, a la educación, a la tecnología, a la industria, a todo. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Aquí la clave es un poco tratar de entender que si ahora mismo es accesible a nosotros, no nos aislemos. Tratemos de entender esa tecnología, tratemos de utilizarla, porque nuevamente, como menciono, y ya creo que lo he dicho varias veces, esto es absolutamente imparable. Sí, no va a parar. Tal vez extrañas algo de la publicidad tradicional de cuando nosotros la estudiamos hace un poquito más de 20 años. Sabes que sí extraño los procesos. Siento que antes nos tomábamos un poco más de tiempo para pensar las ideas y para desarrollarlas. Hoy no tienes tiempo de eso. Mucho vértigo hoy. Sí, es demasiado rápido todo. Entonces, sí, por ejemplo, por otro lado, hoy tengo la posibilidad de manejar más cuentas y hacer más cosas al mismo tiempo, y desarrollar incluso cosas de las cuales yo no podría haber hecho hace algún tiempo. Es un hecho. Pero siento que a veces en mi mente estoy con 40 temas al mismo tiempo y a rato sí tengo una sobresaturación. O sea, yo necesito al menos personalmente irme al bosque, a la naturaleza, a donde sea, para sacar todo, porque siento que mi cerebro sí está sobresaturado y mucho más cuando estás buscando siempre cosas nuevas de tecnología para innovar, para crecer, para aprender. Entonces creo que sí es necesario un poquito también regresar a eso, a tomarnos un poco más tiempo de respirar, a tomarnos el tiempo para que los procesos fluyan de manera regular. Y bueno, pues que la tecnología no nos termine acabando la mente, ¿no? Totalmente. Un poco el mensaje sería que tenemos que evolucionar con la tecnología, pero no podemos dejar los procesos humanos de un lado, porque justamente nosotros como humanos somos los que debemos conectar con la gente. 100%. La tecnología la comandamos nosotros y no debemos dejar que la tecnología nos comande a nosotros. Esa es un poco la visión que debemos tener, ¿no? Genial. Bueno, hemos llegado al final del podcast. Nuevamente agradecerte de corazón, Andrés. Encantado, qué gusto. Muchísimas gracias por venir. Para nosotros, si algún día deseas, va a ser un orgullo poder volverte a tener acá. Y nada, muchísimas gracias. Un gustazo, nada, pues más bien muchas gracias por el espacio. Siempre pues atentos, dispuestos y contentos de hablar de estos temas que nos unen. Y sobre todo pues creo que también es importante verlo así nuevamente, como digo, a la tecnología como algo que aporta a la sociedad. Tener cuidado de que no nos come el coco, de que no nos dañe la mente. Y feliz, pues ojalá haya otra oportunidad de volver a regresar. Seguro que sí, Andrés. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Como siempre, gracias por vernos y no se olviden de suscribir. Nos vemos en un próximo episodio de Crudo y Creativo.